durante 3 días y después recobró la vista. En los libros de Gálatas él habla que escribe con grandes letras. Muchos dicen que ese era su aguijón, porque no veía bien. Pero la situación continuaba. Pero Pablo, pregunto, ¿lo detuvo eso? No. Tenemos 13 cartas, por ello. Pero en ese momento Pablo no se detuvo, sino que él fue a un encuentro con el Señor. Cuando tenemos un de repente con Dios, vamos a un encuentro con Él, porque tenemos que escuchar su voz. Como decía la canción ahorita, quiero escuchar su dulce voz. Y muchas veces la dulce voz nos regaña. Te dije que hicieras esto, no lo hiciste. Como hay muchas veces que la voz dice, tienes que hacer esto. Pablo hizo eso y continuó y empezó su ministerio. Pero hay otra característica que también nos coloca en el de repente de Dios. Pregúnteme cuál. ¿Cuál? Aplauso para Joan. ¿Cuál? Mire, una de las características que nos hace entender eso de Dios es la oración y la alabanza. La oración y la alabanza. No la alabanza que podemos compartir acá un domingo, sino la alabanza que viene de tu corazón. En esos momentos donde estás lavando los platos, que sientes que el Espíritu te toca, porque Dios está hablando a tu corazón, es una voz audible y tú entiendes lo que dice la canción. Y muchas veces yo he visto muchos memes que se ríen, que las mujeres están lavando, haciendo cocina y empiezan a llorar y se sientan por allá e interrumpen todo. Suele pasar, mi hermano. Mire, a mí me ocurre mucho cuando cuando venía en la bicicleta, se me ocurrían unas predicaciones tremendas y yo decía, wow, tremendo mensaje. Y yo llegaba a mi casa y se me olvidaba. Pero era Dios tratando conmigo, era escuchando yo la voz de Dios. En la adoración, el servicio es adoración. El poder prestarle el servicio a alguien es adoración. Mire, cosa más bonita que yo veo es cuando las personas llegan cada domingo acá a la iglesia, te reciben con una sonrisa, con un abrazo, una palmada, un apretón de manos, una cosa que trae gozo. Y eso, como decía el versículo que estaba pegado acá en la pared, el Salmo 103, mirá cuán bueno, cuán delicioso es ver los hermanos juntos y en armonía. Eso de repente de Dios nos conecta con eso, porque cuando entendemos lo que Dios hace cuando oramos y adoramos, es fenomenal, porque cuando nosotros por fin logramos conectarnos en una adoración genuina con el Señor, milagros ocurren. Y el milagro más importante es poder escuchar la voz de Dios. ¿Qué hizo Pablo? Salió a prepararse y volvió, al punto tal que en uno de las epístolas dice que regañó al apóstol Pedro por un problema doctrinal que ellos tenían. O sea, Pablo se preparó. Y cuando nosotros entendemos ese de repente de Dios, lo que tenemos que hacer es prepararnos para lo que Él nos tiene, nos ha reservado a cada uno de nosotros. Porque qué difícil es entender la voluntad de Dios en nuestras vidas. Pero resulta que Dios no hace las cosas porque Él quiere, porque Él hace, porque se le acaba de ocurrir. No, todo es parte de un plan. Pero cuando Dios irrumpe en nuestras vidas, solamente debemos obedecer. ¿Nos cuesta mucho obedecer? Sí. Es difícil obedecer a Dios. Ya para ir finalizando, cuando nos cuesta obedecer a Dios, cosas pasan que no nos agradan. Siempre que Dios nos habla a nuestras vidas y comienza a darnos una enseñanza, así como Jonás, el Señor te va a devolver al plan original. Yo pienso que esto tiene que ser así, pero Dios te dijo que tenía que ser así. Y a veces no queremos que eso sea así. Pero el plan de Dios es distinto. Porque cuando nosotros entendemos el plan de Dios, vamos y obedecemos lo que dice Mateo 28, 19 al 20, que es ir y hacer. ¿Verdad? Pero también nos dijo el Señor en Mateo 6, 33, ¿qué es lo primero que tenemos que buscar? Primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las demás cosas os serán añadidas. Amén. En la mañana lo primero que agarramos es el teléfono. Fluyo. En la mañana lo primero que agarramos es el teléfono. Y nos cuesta mucho obedecer eso, buscar primeramente el reino de Dios y su justicia. Nos cuesta. Es difícil. Ahora,
esperar una promesa de Dios, mucho más difícil. Imagínense decir a Sara con 90 años, tú vas a salir embarazada, tengo 90 años esperando. ¿Cómo va a ser posible eso? De repente Dios entra a nuestras vidas y las cambia. Cambió la de muchos, cambió la de los apóstoles. Yo sé que ha cambiado la tuya, ha cambiado la mía. El Señor, cuando nos llama, nos trae a nuestras vidas ese gozo, aunque la situación sea difícil, aunque la economía no esté buena, aunque el esposo sea un gruñón, aunque el carro no quiera prender, aunque me cueste mucho levantarme en las mañanas a orar, aunque me cueste entender a mi vecino que todas las noches pone reggaetón a las 11. Cada una de esas cosas nos cuesta nuestro coeficiente entenderlo. Pero cuando nosotros somos espirituales y oramos al Señor y escuchamos su voz, podemos entender que ese de repente que Dios trae a nuestras vidas obra para bien. Muchas veces duele, sí, duele. En ese momento, en el año 2014, a mí me dolió. Falleció una tía. Pero en ese momento Dios me llamó. No fue el momento más agraciado ni el momento más feliz. Pero en ese momento yo entendí la voz de Dios. Y yo quiero que en esta mañana podamos nosotros poder entender el de repente de Dios en nuestras vidas. Aquí hay muchos que ya tenemos años en el Evangelio, que tenemos años predicando, pero tal vez haya alguien que no tenga mucho tiempo. Todavía su de repente no ha ocurrido. Su de repente puede llegar en el momento cuando Dios decida, porque nosotros somos los que corremos detrás del Señor. Creemos, pero es el Señor el que corre detrás de nosotros. Escuchaba la canción de una hermana que se llama Priscila Bueno, y en una de sus canciones es una reflexión personal de ella. Ella dice: enviaré un ejército a hallarte, en la noche más oscura te encontraré y te salvaré. Esa fue una oración que Dios le respondió a ella y ella la colocó en una canción. En la noche más oscura Dios viene a nuestro rescate. En la situación más difícil que podamos tener, Dios viene a nuestro rescate. Muchas veces creemos que va a ser de inmediato, pero hay procesos en nuestras vidas que el Señor nos muestra y nos enseña. Muchas veces duele, muchas veces trae alegría, pero de los de repente de Dios, estoy completamente seguro que transforma nuestra vida para bien, aunque muchas veces duele. Amén. Llama casi siempre, nos encontramos en una situación difícil, en una situación que nos agobia, o en una situación que casi siempre no es la mejor, ¿verdad? Pero cuando notamos eso en nuestras vidas, nosotros debemos aprender y comprender la voluntad del Señor. Cuando no conocemos al Señor es muy difícil entenderlo. La pregunta que todo el mundo hace: ¿pero qué hice? ¿A quién atropellé? ¿A quién hice? Es la pregunta que se hace cualquier persona que no tiene Cristo en su corazón. Y quiero que me acompañen al libro de Hechos, capítulo 1, versículos 4 y 5. Libro de los Hechos, dice así la palabra del Señor: y estando juntos, les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre, la cual les dijo: oísteis de mí. Aquí está hablando el Señor Jesús. Porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. El Señor Jesús le estaba dando una orden a quienes, a los apóstoles, quienes estaban reunidos allí en ese lugar. Pero en ese momento el Señor no les ofreció ni hora ni lugar, solamente les dijo: espere en Jerusalén. Cuando nosotros nos dan una noticia, ejemplo, un boxeador le dice, está peleando con otro boxeador, te voy a dar un gancho a la izquierda, ¿qué va a hacer el otro boxeador? Va a preparar, va a levantar la guardia, ¿verdad que sí? Pero en ese momento los apóstoles tuvieron
mucha fe para poder confiar en lo que el Señor iba a hacer en ese momento. ¿Qué esperaban ellos? Jesús les había hablado del Espíritu Santo, pero ellos nunca lo habían percibido, nunca lo habían vivido. Entonces ellos estuvieron en ese lugar y se quedaron allí. Cuando escuchamos al Maestro, este es mi primer punto, cuando escuchamos al Maestro, muchas veces no entendemos por qué nos dijo eso. Miren, en una situación familiar, hace varios años, una tía falleció, y en ese momento fue que yo entendí cómo era el llamado de Dios en mi vida. Justo en ese momento, un momento de un velorio, una persona había fallecido. Pero el momento no era el más grato. Yo no estaba feliz, yo no estaba contento. Pero en ese momento yo escuché la voz de Dios, pero yo no entendí. Hay situaciones en estas vidas que ocurren y que hasta el sol de hoy no tienen respuesta. Los apóstoles en ese momento no sabían lo que iba a pasar. No sabían lo que a ellos les iba a acontecer. Pero ¿qué pasó? Vamos a ver si hemos estado pendientes de las clases dominicales. ¿Qué pasó ese día en Pentecostés? A ver, ¿qué ocurrió? Se derramó el Espíritu Santo. ¿Se derramó? El Espíritu Santo. ¿Qué cosas ocurrieron en ese lugar en ese momento? Hablaron en otras lenguas. Hablaron en otras lenguas. Unos fueron bañados, llenos del Espíritu Santo. Unos fueron bautizados en esas lenguas. Pero lo neurálgico de eso es que los apóstoles no esperaban eso. Yo me imagino que los apóstoles decían, ok, va a llegar el Espíritu Santo, quién sabe, puede ser una persona, puede ser aquello, que ciertamente es una persona. Pero cuando ellos percibieron eso, comenzaron a ver milagros. Primer punto, cuando el de repente de Dios llega a nuestras vidas es un milagro. Porque el milagro de la salvación es el que obtenemos cuando lo recibimos en nuestro corazón. Es el primer milagro. Hay cosas circunstanciales que nos agobian en esos momentos, pero los apóstoles todos escucharon y la mayoría obedeció lo que el Señor les pidió hacer. Muchas veces nosotros, y me incluyo, nos cuesta entender lo que Dios nos dice. Ojo, no estoy diciendo que vino un profeta de otro país, te impuso mano, te dijo otra cosa, no. Porque lo leemos en su palabra, lo leemos en la Biblia. Y a veces nos cuesta entender eso. Una de las cosas que me costó entender es el hacer discípulo. Fue algo que no era común en mi vida, porque no es que yo me la pasaba conversando con todo el mundo, no es que soy una persona conversadora ni nada por el estilo, pero en ese momento, la muerte de un familiar, viendo a otros hermanos de la congregación, incluso de esta congregación, ayudándonos en ese servicio funeral, yo entendí en ese momento que era ser discípulo. Y dije, así es que se predica, así es que se hace discípulo. Pero eso a mí me costó mucho entenderlo años atrás. El momento no era el más idóneo, por así decirlo, era el más feliz. Pero en ese de repente de mi vida, entendí lo que Dios quería hacer en mi vida en ese entonces. Ahora, yo no sé en qué momento hubo un de repente en tu vida, no sé en qué momento Dios te llamó, ni tampoco sé las circunstancias en las que ocurrió. Pero yo estoy muy seguro de que cuando eso ocurrió, tú no comprendías lo que el Señor te estaba diciendo. A veces yo entiendo a muchos pastores que ellos dicen que ellos sentían su llamado, pero en el momento que les hicieron el llamado temblaron. Y me decían, no, estoy muy bravo. Aquellos que dicen que quieren ser pastores, es muy bravo, porque te devenga la vida. Te devenga la vida. Te levantas de madrugada porque un discípulo del Señor lo puso en tu mente y tienes que orar por ese discípulo. Y él me decía, la vida del pastor es muy, muy difícil. Pero hay otras personas dentro de la Biblia que también tuvieron su de repente. Y continuamos en el mismo libro de Hechos, capítulo 22, y en este momento vamos a hablar del apóstol Pablo. En Hechos 9 se habla de lo que le ocurrió, pero en el 22 él relata cómo fueron los hechos. Y él dice que se encontró con una luz que lo dejó, ¿qué? Ciego. Lo dejó ciego.
Dice el 22 del 6 al 14. Pero aconteció que yendo yo al llegar cerca de Damasco, como a mediodía, de repente me rodeó mucha luz del cielo. Y caí al suelo y oí una voz que me decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Y entonces respondí: ¿quién eres, Señor? Y me dijo: yo soy Jesús de Nazaret, a quien tú persigues. Y los que estaban conmigo vieron a la verdad la luz y se espantaron, pero no entendieron lo que de la voz que hablaba conmigo. El apóstol Pablo en ese momento no era Pablo, era Saulo, Saulo de Tarso, perseguidor de la iglesia, asesino, todas esas cosas perversas que usted se puede imaginar que era él en ese momento. Pero el Señor, ¿qué pasó? Cuando lo llamó, lo acarició, lo sobó. Lo tumbó del caballo. Cáete de ese caballo. ¿Y qué lo dejó? Ciego. Miren, vamos a hablar en un término de una persona malvada. Imagínense a Pablo, asesino reconocido, quedar ciego e irse a una ciudad donde justamente él iba a perseguir personas y asesinarlas y no encontrarse cómo defenderse. Imagínense qué pudo pasar por la mente de Pablo. Estoy ciego, cualquiera viene por detrás o cualquiera pasa con una espada. Él estaba indefenso. A pesar de toda la maldad que había hecho, él estaba indefenso. Fue un momento difícil donde Dios lo llamó. Primero lo venía persiguiendo a la iglesia y era un momento muy difícil. ¿Y qué pasó con Pablo? Pablo obedeció a pesar de. Porque a pesar de que él sabía que podían matarlo, podían hacer infinidad de cosas, ¿qué hizo Pablo? Se fue hacia donde le dijo el Señor y duró 3 días allí, orando. ¿Y qué más? Ayunando, esperando hasta que llegó un hermano llamado Ananías, que le impuso manos y recuperó su vista. Ahora, cuando nosotros nos encontramos en una situación demasiado extenuante, que nos estresa, que nos pone a mover la pierna así, que no nos deja dormir, resulta que en ese momento de repente Dios llega a nuestras vidas, pero lo que teníamos no ha pasado. Si estamos enfermos, la enfermedad sigue, a menos que el Señor obre y haga un milagro, pero muchas cosas continúan. Pero ya Dios te llamó, ya ocurrió el de repente, pero seguimos en la misma situación. Pablo, cuando el Señor lo llamó, Pablo siguió ciego hasta que vino Ananías y le impuso manos. Y yo me imagino a Ananías que le mocha la cabeza a la gente con cuidadito. Pero ¿qué hizo? Impuso manos, recobró la vista. Pablo se retira durante 3 años y él comienza su ministerio. Pero Pablo escuchó a Dios a pesar de que estaba en riesgo su vida.